En el nombre de Jesús, soy la hermana Ana Jacoba Morales. Estoy en Facebook como Ana Morales y en YouTube como Ana Sierva de Jesús. Este día les traigo un mensaje y voy a elevar una oración al Señor para que Él me dé el mensaje que Él quiere que yo dé. En el nombre de Jesús, Padre, a ti es toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración. En el nombre de Jesús me cubro con tu sangre preciosa, Señor, y te pido una unción de lo alto, Padre. Úngeme con tu aceite fresco, unge mis labios, unge mi cabeza con tu aceite, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor me ha mandado este mensaje hace creo que 2 días, pero no lo había podido hacer. Y hoy es día martes 29 de abril del 2025. Y el tema de este mensaje se llama salvación. Para el Señor sea toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos. Se encuentra la palabra en diferentes partes de la Biblia. Creo que se encuentra en 50 o 60 versículos de la Biblia o tal vez más referente a este tema. Yo escogí 2 y dice en Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en Hechos 16:31 dice: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La salvación, como está diciendo aquí en el nombre de Jesús, es parte de nuestra vida para poder entrar en el reino de los cielos. Pero no se trata solamente de entregar nuestro corazón al Señor y decir acepto al Señor como mi único y suficiente Salvador, como muchos lo hacemos, sino la perseverancia, hacer su voluntad todos los días de nuestra vida para poder entrar en el reino de los cielos. Porque si no hacemos de nuestra vida una diferencia entre cuando éramos del mundo y ahora que somos cristianos, de nada nos sirve. La salvación es individual. Nadie va a salvarse por otra persona, ni nadie puede entrar al reino de los cielos por otra persona. Es tu propia decisión. Pero el Señor aquí habla si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, no somos salvos. Si nosotros no guardamos la palabra de Dios como está escrita, sus mandamientos y todo lo que en ella está escrita que tenemos que obedecer, no podemos entrar en el reino de los cielos. Porque todo lo que está escrito en la palabra de Dios se cumplirá tal como está escrito. Pero nosotros no podemos salvarnos por otra persona, ni podemos entrar al reino de los cielos basado a que otra persona es salva. Nuestra salvación es individual. Por eso nosotros tenemos que perseverar hasta el fin y hacer la voluntad de nuestro Señor para poder heredar el reino de los cielos. Ser salvo no es fácil. No es que acepto al Señor, ya me entregué al Señor y porque ya me entregué al Señor, yo me voy a ir al reino de los cielos, yo voy a estar allá en la Nueva Jerusalén. No. Muchas personas están equivocadas y dan
erróneas enseñanzas. Yo no estoy viendo nada aquí, yo me estoy guiando por lo que el Espíritu de Dios me guía hacia lo que dé. La salvación no es que yo acepté hoy, mañana sigo haciendo lo que hacía en el mundo y me voy a salvar porque ya acepté. Muchos tienen ese concepto, pero la salvación no es así. Si uno acepta al Señor, claro, la palabra del Señor dice, serás aquí en este último versículo que yo le leí, dice, y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero cree en el Señor Jesucristo y persevera. Sigue adelante haciendo la voluntad del Señor. No porque yo creo en el Señor Jesucristo, acepto al Señor Jesucristo y ya soy salvo, ya me puedo ir al mundo otra vez, hacer lo que yo quiera, hacer lo mismo que yo hacía. No. Muchos están muy mal enterados sobre este tema. Muchos, porque yo he oído a varias personas, desde que uno acepta ya es salvo y ya tiene ganada su salvación. No. La palabra del Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad de un cristiano no solo se refleja por dentro, que Dios ha cambiado su vida por dentro, sino también por fuera. Porque Él es el que hace la obra en nuestras vidas. Pero si creemos lo que muchas personas creen, estamos equivocados. Nadie se salva por obras. Nadie se salva por buenas obras. Nadie. Nadie se salva porque ayudó al prójimo, porque le dio algo, porque hizo tal cosa buena y ya por eso se va a salvar. La palabra del Señor habla claro que la salvación es individual. Nadie se puede salvar por mí. Se salva si yo le hablo de la palabra de Dios y esa persona acepta y persevera. Pero porque yo soy salva, yo voy a jalar a un amigo, a un hermano, a un hijo, a un familiar, a cualquier persona y yo me la voy a llevar y va a ser salva. No, la salvación de cada uno es por sí misma. Tenemos que perseverar en los caminos del Señor para poder llegar a ser salvos. Y para eso tenemos que llegar a un encuentro personal con el Señor. El cristiano que no ha tenido un encuentro personal con el Señor no puede, porque de ahí depende todo. Nosotros, el cristiano, tenemos que tener un encuentro personal con el Señor y no perder ese primer amor que el Señor nos da para poder seguir adelante. Ese es lo primero que el Señor nos da. No tenemos que perder esa emoción. Mucho es emoción, sí. Esa alegría, ese deseo de buscar del Señor, no importa si al principio puede ser una emoción, si te sientes feliz buscándolo, gloria a Dios. No tenemos que perder el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, porque allí es donde el Señor va obrando en nuestra vida. El Señor va obrando en cada una de las cosas que hacemos, pero porque nosotros hacemos una buena obra, no nos vamos a salvar. La palabra de nuestro Señor habla bien claro. Dice en Hechos 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en nuestro Señor Jesucristo podemos encontrar la verdadera salvación que que nadie nos ofrece, nos la ofrece nuestro Señor Jesucristo. A través del Espíritu Santo, el Señor nos va moldeando nuestra vida y tenemos que pedirle al Señor tener un encuentro personal con el Señor para que nosotros aprendamos a
vivir como el Señor nos manda a los cristianos, porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor, que allá no va a entrar nada sucio, nada inmundo, nada de este mundo, todo lo que entre va a ser santo. Por eso nosotros tenemos que ser santos como Dios es santo. Tenemos que buscar aparecernos a nuestro Señor Jesucristo, aunque nunca jamás podamos llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo lo es, pero es bonito querer imitar todas las cosas buenas, todas las cosas que están escritas en la Biblia y querer imitar lo que el Señor Jesucristo hizo, porque Él dejó también para que muchas personas a través del Espíritu Santo pudieran impartir la palabra del Señor. Por ejemplo, los pastores, los misioneros, los evangelistas, ellos están haciendo lo que hacía nuestro Señor Jesucristo, lo que hacían lo que hacían los discípulos del Señor, ¿verdad? Hoy hay tiempo, hay profetas verdaderamente que puede sentirse que vienen, que sí son de profetas de Dios, y hay profetas que no se les cree lo que dicen, pero decir soy profeta es una palabra mayor, porque uno no va a estar diciendo cosas que uno se las inventa. Pero el Señor dejó misioneros, dejó maestros, dejó eh, eh, evangelistas, dejó pastores. Los pastores en aquel tiempo habían mujeres que eran grandes siervas del Señor, que servían al Señor con todo su corazón. Y qué bonito eh, poder hablar de la palabra del Señor. Yo siempre digo, yo soy una sierva del Señor, porque el Señor así me llamó, como su sierva del Señor. No me puedo poner en este momento, soy evangelista, soy misionera, soy profeta. No, porque el Señor, el nombre que me dio, soy sierva del Señor Jesucristo. Y yo le amo al Señor con todo mi corazón. Cuando Él me diga que yo ya esté preparada para ejercer y que Él me dé el nombre que yo me quiera poner, será diferente. Pero yo soy una humilde sierva del Señor que trata de hablar del Señor. Pero estamos hablando de la salvación. La salvación es individual. Yo no puedo, por parte mía, no puedo que se salve otra persona. Le puedo hablar de la palabra de Dios, de los mensajes que están aquí, pero hasta allí la persona toma su decisión si quiere aceptar y seguir conforme la palabra del Señor. Porque si yo les digo, oh no, ustedes síganme a mí o tal y tal cosa, que yo esto, que yo lo otro, no. El yo no le agrada al Señor, porque la palabra viene del Señor para con las siervas, para con los pastores, para con los ministros, para todo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es hacer su voluntad bajo la cobertura del Espíritu Santo. Este día el Señor me ha dicho, habla sobre la salvación. ¿Qué significa la salvación? Yo no estudié nada porque he estado muy, bueno, no tuve tiempo. Pero ¿qué significa la salvación? Alejarse, desprenderse de todo lo que en el mundo hay. Todo. Si yo antes me usaba mi ropa ajustada como cristiana, ya no la tengo que usar,
porque a Dios no le agrada. Si yo antes me maquillaba, me pintaba los ojos, me pintaba aquí, me pintaba allá, y todo para verme, según yo, bonita, ya como cristiana tengo que tener decencia, porque a Dios no le agrada eso. Si yo antes usaba mis pantalones ajustados o usaba mis ropa, como les decía, ajustada, ya no tengo que vestirme así, ¿verdad? Porque el pantalón es otro tema, pero no lo voy a tocar ahora, porque eso es, depende de la persona. Yo no voy a hablar nada sobre de eso. Pero quiero decir que la santidad que tenemos por dentro la tenemos que reflejar por fuera. Yo era, en el caso mío, porque yo dije que yo lo voy a dejar. En el caso mío, yo cuando yo era joven, menos de tal vez de 30 años, a mí me gustaba, usaba pantalón. Es verdad, yo usaba pantalón. Y me gustaba usarlos apretados porque esa era la moda, ¿verdad? Pero yo no había saboreado el manjar divino del Señor. Decía, soy cristiana, pero soy cristiana, sí, soy evangélica, pero no no tenía ese conocimiento de lo que dice, de lo que yo he visto en la Biblia, de lo que he leído. Y me gustaba arreglarme, pintarme y hacer lo que muchas personas hacen cuando son jóvenes que dicen que son cristianas, ¿verdad? Pero llegó un momento que el Señor me tocó mi corazón y yo dije, yo no tengo que andar así. La persona cristiana ya no tiene que andar así, pero eso vino a través del Espíritu Santo que obró en mí. Y yo le doy gracias al Señor por eso, porque dejé de usar faldas ajustadas, vestidos ajustados, pantalones, tal vez pantalón yo no lo usé no lo usaba cuando yo acepté, ya no lo usaba con frecuencia. Y tuve un tiempo que en mi trabajo me exigían el pantalón y yo los usaba bien flojos, flojos que parecían faldas, pero así me sentía bien yo, que si que tenía que comprar un size bien grande para que no se me vieran ajustados, para no mostrar mi cuerpo en mi trabajo porque me lo exigían. Pero quiero decirles que todo esto el Señor lo va cambiando. Decir ser cristiano es dejar el mundo, dejar todo lo que tú usabas, todo lo que hacías en el mundo, en todo lo que creías tú que era bueno. Porque en mi caso, yo me arreglaba mi cara y yo pensaba que me miraba eh, bien bonita y todo, pero eso era cosa mental, porque una persona pintada o no pintada, a lo natural o pintada, siempre va a ser la misma persona. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál? Es mejor estar uno tal como Dios lo mandó al mundo. Pero eso yo lo entiendo ahora con el transcurso del tiempo, a pesar de que yo crecí en el Evangelio. Y bueno, cuando yo tomé mi decisión de casarme, jovencita, ya después, pues ya era mi vida aparte, pero tuve buenos ejemplos. A mi madre nunca la vi pintada, nunca la vi en pantalón. Fueron unos ejemplos grandes que mi mamá nos dio, ¿verdad? Y esos son los ejemplos, muchos ejemplos más que yo les puedo mencionar, pero eso va obrando el Señor en la vida de cada quien. Pero les decía, el Señor dice que sin santidad nadie le verá. Y la santidad no solo se tiene que reflejar por dentro, sino por fuera. En la forma que tú hablas, en la forma que tú te expresas con la persona, porque si alguien quiere atacarte y enojarte, tienes que tratar de controlarte. A veces escucho directas, indirectas para mi persona,
que no me agradan. Y he tenido que, como dicen en mi país, tragarme eso para no hacer problemas. Pero el Señor ve con buenos ojos lo que yo estoy haciendo. Antes no lo practicaba porque tal vez no había madurado en la palabra del Señor. Ahora tal vez puedo recibir hasta insultos y yo le digo, Señor, ayúdame para no contestar yo con la misma grosería. Pero antes yo no lo soportaba y tal vez una palabra me ofendían y yo respondía, soy sincera, pero Dios me ha ido moldeando para la honra y gloria del Señor. La salvación es un tema muy extenso y muy difícil, porque no solo se trata de santidad, sino que se trata de obediencia, de permanecer en los caminos del Señor, hacer la voluntad del Señor, poder tener siempre el deseo de estar en comunión con Dios, el deseo de orar, el deseo de ver solo, si antes te gustaban otros programas, ahora a ti te dan deseos de ver programas más cristianos, el deseo de escuchar palabra, pero palabra verdadera. Hoy ya no se puede tal vez escuchar una palabra verdadera como la antes la escuchábamos, porque hay muchas iglesias donde ha entrado la apostasía. En la mayoría de iglesias casi ya está la apostasía y uno la ve y no puede criticar, no puede hablar, no puede decirle a fulano, esto no está correcto, porque no, siempre se van a ir en contra de la razón. Pero antes era un evangelio más puro, más predicaban con más santidad, con más orden. No había mujeres paradas en los altares con pantalones bien apretados o con faldas bien ajustadas. No estoy criticando, pero era una santidad, se reflejaba la santidad, porque yo crecí en la iglesia Emanuel, ¿verdad? Y mi madre siempre me hacía mis vestidos con la manga abajo del codo hasta aquí y mis vestidos largos. Ella desde niña nos enseñó a vestirnos honestas, pero más sin embargo cuando uno crece ya uno busca su forma de vestirse. Pero eso está penetrado en su corazón y en la mente, lo que le enseñaron cuando uno era joven. Quiero decir que nosotros, este tema hay muchos versículos de la Biblia donde hablan santidad y nosotros tenemos que buscar la santidad, porque sin santidad nadie se va a salvar. La salvación, como les decía, es individual. Por mí, yo no voy a salvar a fulano porque fulano tiene que pensar si él quiere ser salvo o no quiere ser salvo. Pero la salvación la da nuestro Señor gratuita. Y nosotros estamos despreciando tan gran tesoro que Dios nos da. Él dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario. Derramó su sangre por nosotros. Fue duramente lastimado, azotado, crucificado y derramó hasta la última gota de sangre por amor a nosotros, por nuestra salvación. Nos ofrece una salvación gratuita y un camino de paz y un camino de perseverancia mientras estamos aquí en este mundo para ganar la vida eterna. Pero muchos aceptan el evangelio y creen que pueden seguir en el mismo camino que iban antes. Que uno ya aceptó, ya uno tiene la salvación ganada y ya puede hacer lo que se le da la gana porque ya Dios lo perdonó. No, hermanos, muchos están bien erróneos con ese gran error y con ese pensamiento equivocado.
La salvación es entregar la vida totalmente a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dio la vida por nuestros pecados. Ahora nos toca a nosotros entregar nuestro corazón y entregarle la vida a nuestro Señor. Y si queremos ser salvos, verdaderamente salvos, tenemos que obedecer todo lo que está aquí en esta palabra bendita, en esta palabra santa, en esta palabra que dice que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo será salvo, tú y tu casa, si aceptan al Señor, si perseveran en el Señor, si hacen la voluntad del Señor, porque no solo es aceptar, entregar nuestro corazón y ya, yo ya soy salvo. No, la palabra del Señor no me dice así, que solo acepto al Señor y yo ya soy salvo, que ya estoy sellada y ya el Señor me escogió para ser salvo. Tenemos que hacer la voluntad del Señor. Y si el Señor dice tal y tal cosa en su palabra, nosotros no tenemos que hacerla porque a Dios no le agrada. Mucha gente está con grandes errores y por eso se ha metido la apostasía en la mayoría de iglesias. En la mayoría de iglesias hay apostasía porque les han enseñado un evangelio fraudulento, no el verdadero evangelio que está en la palabra del Señor. Por eso, hermanos, tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es añadido porque aquí está en su palabra. Dice en Hechos, y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Al nosotros creer en nuestro Señor Jesucristo, eso mismo le vamos a inculcar a nuestra familia. Pero ¿qué pasa ahora? Nosotros buscamos del Señor, desde pequeños, nosotros les damos buenos ejemplos, tal vez en no hacer, que nuestros hijos no nos vean hacer cosas malas. Y tratamos, ¿verdad?, de hacer la voluntad del Señor, aunque cometemos errores, porque nadie es perfecto. Pero los hijos buscan su propio camino. Ya no van a contar con uno. Uno les puede hablar de la palabra de Dios y ahora, si quieren, le escuchan a uno y si no quieren, no le escuchan a uno. Entonces, aquí dice, serás salvo tú y tu casa, mientras las personas que están alrededor de nosotros crean verdaderamente y acepten al Señor Jesucristo. Porque nadie se salva por obras. No se salva nadie por hacer buenas cosas. No se salva nadie por ayudar al prójimo. No se salva nadie por ninguna buena obra. La salvación es por perseverancia y hacer la voluntad del Señor. Dice Juan 3:15, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él crea. Ahí lo está diciendo la palabra del Señor. Todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. En Juan 3:17 dice, el mundo pasa y sus concupiscencias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí está diciendo, el mundo pasa y todo lo malo pasa, todas las concupiscencias que hacen en el mundo pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así es, amados hermanos, que la salvación es individual. Tú le darás cuenta a nuestro Señor Jesucristo por lo que estás haciendo. Ahora yo te ofrezco un Cristo vivo, un Cristo de poder, un Cristo que derramó su sangre por ti. Te ofrezco a mi Señor Jesucristo para que seas salvo. ¿Y cómo puedes ser salvo? Entregando la vida al Señor. Este momento oportuno, entregando la vida al Señor, diciéndole, Señor, yo estoy aquí, soy fulano de tal, te entrego mi vida, acéptame como tu hijo,
sálvame. En ese momento el Señor te acepta y te salva. Pero para entrar al reino de los cielos tienes que seguir guardando y haciendo la voluntad que este libro santo te manda a que lo leas. Porque todo lo que está aquí en la Biblia se va a cumplir. La palabra del Señor dice, no pasará ni una jota ni una tilde que esté escrita aquí que no se cumpla. Todo se va a cumplir conforme Dios lo manda y todo se está cumpliendo ya. La venida del Señor no está a un paso, está ya a ser próximo. A la venida del Señor será cuando menos tú lo esperes, cuando menos yo lo espero. Su venida está próxima. Y si no estamos preparados, ¿a dónde vamos? Solo hay dos caminos, la gloria eterna que nos con nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que te da vida eterna, y el infierno ardiente. Tú escoges. Yo te hago el llamamiento hoy, es que Dios este día pueda tocar tu corazón y entregar tu vida al Señor, pero entregarla de corazón, ya no volver al mundo, ya no hacer lo que hacías antes. Si entregas tu corazón desde este día, tú vas a ser diferente y el mundo se quedó atrás. Tú sigues adelante sirviéndole al Señor, porque solamente el que cree en el Señor Jesucristo y permanece en sus caminos haciendo su voluntad, esperando la venida del Señor y haciendo su voluntad, será salvo. Todos pecamos, pero en el momentito que uno se ve que cometió algún error, dice, Señor, perdóname, porque estamos en este mundo y no somos perfectos. Lo único que yo te deseo decir, que el Señor viene ya. No tarda su venida, porque el Señor en 2 o 3 veces me ha mostrado el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia, y he sentido la presencia de mi Señor diciéndome, yo vengo pronto por mi pueblo. Y mi iglesia no está preparada. Tenemos que hacer la voluntad del Señor para poder entrar en el reino de los cielos. Cuando yo te soy sincera, he visto en las iglesias la apostasía. He visto. Y a veces se me han llenado mis ojos de lágrimas. Porque muchos van a entregarle cuentas a nuestro Señor Jesucristo de todo lo que dejan que en el altar se pare. En esos altares no tienen cuidado, muchos no tienen cuidado. Dejan subir muchos que están mal y no se dan cuenta. Que el Señor tenga misericordia. Oremos por los pastores para que Dios les dé discernimiento para poder ellos guiar a su pueblo seguro al camino recto. Se ha entrado tanto en las iglesias, cosas que cuando se veían esto antes, al Señor no le agrada las cosas que a veces se ven hoy en los altares. Pero ¿quién soy yo para juzgar? No tenemos que juzgar ni señalar con nuestro dedo, fulano, sutano, está haciendo esto. No. Llevemos en oración a los ministros, a los evangélicos, a los que predican la palabra de Dios. Yo, en mi persona, yo no soy pastora,
Soy una sierva humilde que el Señor me manda a que yo dé ciertas cosas que Él me pone, yo tengo que hablar. Pero de verdad, hermanos, a la iglesia donde tú vayas, más de alguna cosa tú ves que es apostasía. Pero uno no va a estar buscando iglesia perfecta porque no hay. Pastor perfecto no hay. Cada y quien va a entregar cuentas a Dios. Oremos por los pastores, oremos por los evangelistas, por los misioneros, por los profetas que en verdad son profetas. Porque el Señor, gloria sea al Señor, la honra y la gloria sea para mi Cristo bendito. Él me ha mostrado cosas que yo he dicho y han salido tal como el Señor me las ha mostrado. Pero no por eso yo me llamo profeta, porque no he sentido el llamado del Señor decir yo soy profeta. Porque decir yo soy profeta o decir yo soy evangelista o soy misionera, hermanitos, quiere un peso grande y una responsabilidad grande con el Dios todopoderoso que está arriba, y tenemos que darle cuenta de todo lo que hacemos, porque para el Señor no hay nada oculto, y dice su palabra que todo sale a la luz. Todo sale a la luz. Mejor ser un humilde que sentirse uno arrogante, que soy esto, que soy el otro, que tengo esto, que tengo este título, que tengo este otro título, que yo fui a tal universidad, que fui a esto. Y a la larga, al Señor tal vez no le importa ningún título. Lo que le importa es que nosotros estemos bien con el Señor y que hagamos la voluntad del Señor. Porque hubieron profetas, apóstoles y también profetas que no eran estudiados y fueron grandes hombres, pero en la Biblia no se dice que eran doctores en la palabra, que eran esto, que eran el otro, que eran, ya hasta se me olvidó los nombres porque hay muchos nombres que se dejan poner. No lo dice, porque el Señor le da a cada quien lo que Él quiere. Claro, es bueno aprender, es bueno ir a estudiar, pero ya hacerlo por jactancia a Dios no le agrada. Es bueno. ¿Quién dice que estudiar es malo? Es bueno. Pero si lo agarramos y para sentirnos orgullosos, eso ya no le agrada al Señor. Tenemos que hacer la voluntad del Señor y pensar en esto que dice la palabra del Señor. Dice Mateo 1:5, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero el Evangelio santo que Dios dejó, no el Evangelio que están predicando ahora. Uno va, tiene hambre y sed de Dios, de escuchar al pastor dar un mensaje fuerte, de un sermón que entre al corazón de uno. Y resulta que los altares lo que hay son actos. Ay, hermano, da tristeza de verdad. Esto no es crítica, no lo estoy haciendo por crítica. Que uno siente el deseo de escuchar un mensaje de Apocalipsis, de todo lo que está pasando, porque ya lo estamos viviendo. El Señor viene en cualquier momento, el arrebatamiento, el rapto es en cualquier momento. Y nunca predican del arrebatamiento, nunca predican del rapto, nunca predican de lo que está pasando, que el anticristo ya está prácticamente formándose en el mundo, nunca predican de lo que va a suceder después del arrebatamiento.
Y uno va con hambre y sed de hablar, de poder aprender todo lo que está en la Biblia, pero Apocalipsis le huyen. ¿Por qué? Porque no quieren que la gente se les vaya a labrar un mensaje fuerte. Pero no todos somos así. Habemos muchos que nos gusta escuchar la verdadera palabra del Señor. Que el Señor nos guarde y que el Señor tenga misericordia de nosotros para que podamos ser salvos y que podamos aprender a hacer todo su voluntad como está en las sagradas escrituras para poder alcanzar la vida eterna, obedecer todo lo que está. Es difícil, mucho, es difícil, porque la palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades y gobernadores del reino de las tinieblas, del reino de las tinieblas, de los demonios. Es difícil, pero si nos ponemos a estudiar la palabra del Señor y decirle a Dios que nos dé sabiduría, el Señor obrará en nuestras vidas y nos hará entender cuál es la voluntad del Señor. Cuando tú vayas a una iglesia y ves que la apostasía está clara, que todo lo que están haciendo es falso, sal corriendo de ese lugar, porque el enemigo va a ganar tu alma. El enemigo va a ganar tu alma en esa iglesia apóstata. Yo no sé si yo les conté que una vez yo visité una iglesia y no sé, en el momento como que yo sentí la necesidad de ponerme a orar, porque vi algo que no me gustó, de ponerme a orar y me puse a orar y yo vi salir una gran sombra de que venía del lado del altar. Yo dije, ay Dios mío, yo me puse terriblemente y dije, oh Señor, muéstrame. Y me di cuenta que era la apostasía que estaba teniendo cabida en ese lugar, porque todo era aceptado. Que si uno acepta al Señor ya es salvo, ya no tiene necesidad de nada, porque ya el Señor lo selló. ¿Quién te ha dicho eso? Si tú te entregas al Señor, tiene que haber un cambio en ti y perseverar y guardar la palabra del Señor. No que si tú aceptas ya, el Señor te selló con su sello y ya no tienes necesidad de nada. Puedes seguir haciendo lo que tú hacías en el mundo. Tengan cuidado, mis hermanos, mis amigos que visitan iglesias. Hay amigos que van y observan todo. Y por eso realmente ellos mismos dicen que por eso no aceptan a ser cristianos. Tengan cuidado de no deshonrar el evangelio santo de nuestro Señor Jesucristo, porque de todo daremos cuenta en aquel gran día. La salvación tenemos que buscarla, que nos cueste para poder entrar en el reino de los cielos. Para poder entrar en el reino de los cielos. ¿Tú crees que una mujer con las grandes cosas que se ponen en los ojos, que ya parece como, tú crees, no quiero entrar en ese detalle, que una persona que se pone tremenda careta de maquillaje o se pinta el pelo, se hace esto, se hace el otro, y sube al altar, no solo así, empantalonada con los pantalones ajustados, provocando a los mismos hermanos, va a entrar en el reino de los cielos? La salvación es santidad, la salvación es perseverancia, la salvación es hacer la voluntad del Señor, porque todo lo viejo pasó. Ahora somos nuevas criaturas y tenemos que
perseverar en nuestra salvación. Este es el mensaje que el Señor me ha dado. Para el Señor sea toda honra y toda gloria. Quiero decirte, amiga, hermana, si tú estás escuchando, tal vez no te agrade este mensaje, pero sentí que el Señor me habló que hablar así. La salvación, busca la salvación. Solo la encontrarás en nuestro Señor Jesucristo, haciendo su voluntad. Pero si estás buscando salvación y sigues haciendo lo del mundo, no te vistas que no vas, porque al cielo solo entrará lo santo y lo puro, lo limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Ese es el que será salvo. No te apures por cosas que tiene tu vecino, por aquel que tiene casas, por el que tiene carros, por el que tiene mansiones, por el que tiene dinero, porque cuando uno muere, no se lleva dinero, no se lleva mansiones, no se lleva carros, no se lleva propiedades, no se lleva nada. Pero si tú le estás sirviendo al Señor, el Señor te dará una mansión, no hecha de manos de hombre, sino hecha por nuestro Señor Jesucristo. Es una mansión celestial para toda la vida. Ese es el mensaje que el Señor te da. Busca el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios es la salvación y lo demás viene por añadidura. No te afanes porque el otro día, cada día trae su afán. Cada día trae su afán. Encomiéndate a Dios lo que te vas a poner, lo que te vas a vestir. Esa es mi costumbre. Encomiéndaselo a Dios, encomiéndate a Dios antes de salir. Si es posible, ora y lea la Biblia antes de salir a la calle y verás la diferencia, cómo Dios va a obrar en tu vida. Sin santidad no hay salvación. Sin santidad no hay entrada al reino de los cielos. Y la santidad es por dentro y también por fuera. Se refleja por fuera. Que el Señor te bendiga. Te amo en el amor del Señor. Soy la hermana Ana Jacoba Morales. Estoy en Facebook como Ana Morales y en YouTube como @Ana Sierva de Jesús. Puedes buscar en mi canal. Te agradecería si tú me das un like. Que el Señor te lo bendiga. Si tú te inscribes a mi canal, que seas bienvenida para ver las palabras que Dios me da. Yo no soy pastora, no soy evangelista, no soy misionera. Soy una humilde sierva del Señor. Para el Señor sea toda honra y toda gloria. No busco fama porque no la quiero. Busco lo que Dios me dé conforme sea su voluntad. No busco nada. Busco que el Señor toque tu corazón y puedas ser una hija del Señor, un hijo del Señor, lavada con la sangre de Cristo y que puedas ser salvo, pero en obediencia a esta palabra bendita. Que el Señor te bendiga y te guarde en el nombre de Jesús. Te amo en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.